Pancreatitis aguda, clase dedicada a estudiantes de medicina USACH. Esta es una enfermedad debida al proceso inflamatorio agudo del páncreas, con afectación variable de otros órganos. Epidemiológicamente es una enfermedad que está en aumento en todo el mundo. Su incidencia anual es 34 sobre 100.000 habitantes al año en países de ingresos altos y en Chile de 16 a 58 por 100.000 habitantes al año, según Soltenberger. Destacar que la pancreatitis aguda constituye el principal ingreso hospitalario de causa gastrointestinal. Históricamente siempre se ha discutido qué especialidad tiene que hacerse cargo de los pacientes con pancreatitis aguda. El consenso actual va por el lado de lo multidisciplinar, sin embargo la mayoría de los pacientes hoy en día están ingresando al servicio de medicina interna. De todas maneras no hay que perder de vista que muchos pacientes van a requerir cirugía, específicamente colecistectomía. Y también debemos definir qué pacientes deben ser manejados en UTI. La Conferencia de Atlanta en 2013 definió los criterios de gravedad basados en la presencia de disfunciones sistémicas, complicaciones locales y comorbilidades significativas. En ausencia de estas, la pancreatitis es definida como leve, la cual corresponde al 80% de los casos. En cambio, si existen complicaciones locales definidas principalmente por imagenología, la pancreatitis pasa inmediatamente a ser al menos moderada. Por otra parte, ante la presencia de falla de órgano, definida por el score de Marshall mayor a 2 puntos, la enfermedad será moderada si esta falla dura menos de 48 horas y severa si esta falla dura más de 48 horas. En la figura se aprecian las principales complicaciones locales. Letra A, colección líquida, letra B, necrosis localizada, letra C, pseudoquiste y letra D, una necrosis amurallada o tipo WON. También tenemos el Acute Physiology and Chronic Health Examination, más conocido como APACHE-2. Es un poco más engorroso, pero es bastante preciso, sobre todo en determinar la gravedad y la probabilidad de fallecer. Dentro de sus limitaciones, aparte de ser engorrosa, es que no cuenta con imágenes. A diferencia de la anterior, tenemos la escala BISAP, mucho más sencilla, ampliamente validada y que también entrega porcentaje de mortalidad. Este score se fija principalmente en la presencia de nitrógeno ureico elevado, alteración del estado mental, presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad mayor o menor a 60 años y la presencia de derrame pleural. Hay otras múltiples escalas que se han utilizado históricamente. La clásica es la de Ramson, que se basa en criterios de laboratorio al ingreso y a las 48 horas de evolución. También está la que ya mencionamos de Marshall, la de HAPS, Harmless Acute Pancreatitis Score, la PANC3, la japonesa, la Japanese Severity Score, el POP y otros más. Recuerden que para la aplicación de estas escalas se debe contar con un buen laboratorio. Siempre en pancreatitis aguda, determinar las enzimas pancreáticas amilasa y lipasa, perfil hematológico, glicemia, función renal, electrolitos plasmáticos, calcio, gases arteriales y pruebas hepáticas. Y triglicéridos. Esta es la mejor clasificación, la de Baltasar, y se basa en los hallazgos imagenológicos al escáner, siendo la grado A un páncreas normal, la B un aumento del tamaño local o difuso, la C un páncreas con inflamación peripancreática, la D una colección intra o extrapancreática y la E con 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal. Cabe destacar que si a Baltasar le sumamos el porcentaje de necrosis, vamos a obtener el índice de severidad de la tomografía computada o índice SETSI, el cual también es predictor de morbilidad y mortalidad. En cuanto a etiologías, tenemos claro que la causa más común es la litiasis biliar, la cual llega hasta un 60% en Chile y en España, por ejemplo, y un 45% en el resto de los países. La segunda causa es el alcohol, explicando un 15 a 30% de las etiologías. Y es importante considerar que no es un etilismo agudo, sino un consumo de 4 o 5 tragos diarios por al menos 5 años. Luego viene la hipertrigliceridemia más de 1000 miligramos por decilitro. Luego las drogas como la azatioprina, la didanosina, el ácido valproico. Ojo, los IECA, el inofensivo enalapril, puede producir pancreatitis. La mesalacina, muy usada en gastroenterología,
corticoides, la furosemida, fármacos que son bastante comunes y pueden causar pancreatitis, así que siempre que no esté clara la causa de la pancreatitis, revisar los fármacos. Otras causas son postcolangiopancreatografía endoscópica retrógrada, la hipercalcemia, el cáncer pancreático, la pancreatitis autoinmune, el trauma pancreático, infecciones virales, principalmente el Coxsackie, citomegalovirus, Epstein-Barr, parotiditis y VIH. Luego vienen los parásitos, anomalías anatómicas y funcionales como el páncreas divisum, aunque está un poco puesto en duda, y la disfunción del esfínter de Oddi. Ya como causas más raras tenemos las mutaciones, donde destacan el tripsinógeno catiónico, el SPINK1 y el gen de la fibrosis quística. Y ya de manera anecdótica tenemos a la picadura de escorpión, aunque estuve revisando y los escorpiones de Chile, los alacranes chiquititos estos, no causan pancreatitis. Pero ese es el típico dato que uno siempre se acuerda y no sirve mucho. Pasaremos ahora a fisiopatología. El paso inicial en la patogenia de la pancreatitis aguda es la conversión del tripsinógeno en tripsina en el interior de las células acinares en cantidades suficientes para desbordar los mecanismos normales que eliminan la tripsina activa. Es así como múltiples mecanismos van a activar la tripsina intrapancreática. Entre estos están el aumento intraacinar del calcio, la colocalización de gránulos de zimógeno con lisosomas, estos últimos ricos en catepsina, los cuales van a iniciar la cascada enzimática que va a degradar el tripsinógeno hacia tripsina, iniciándose de este modo la autofagia y la liberación de enzimas al citosol. Y todo ello va a estar favorecido por una respuesta secretora anómala, el estrés del retículo endoplasmático, disminución del pH, disfunción mitocondrial y depresión de ATP. Por otra parte, las células inflamatorias van a ser reclutadas desde la activación del producto NF-kappa-beta, y estas células reclutadas, principalmente el macrófago, van a favorecer aún más la destrucción acinar. Como vemos en la figura de la derecha, cualquier obstrucción que pueda elevar la presión en el ducto pancreático con la subsecuente disregulación de las enzimas digestivas y su activación pueden causar pancreatitis aguda. Los tumores y cálculos son culpables de esto, y estos últimos miden entre 5 a 8 milímetros. Generalmente en estos casos hay antecedentes de cólico biliar y elevación de la fosfatasa alcalina al laboratorio. El alcohol, por otra parte, sensibiliza a la célula acinar a la CCK. Se desconocen los mecanismos exactos de daño pancreático, pero se ha observado toxicidad directa con la degeneración grasa, necrosis y fibrosis acinar, además de que el alcohol aumenta la litogénesis. En esta diapositiva vamos a mencionar algunos aspectos importantes de las dos primeras etiologías. En el caso de la pancreatitis aguda biliar, la litiasis puede ser también a cálculos pequeños, es decir, menor a 3 milímetros, y constituir el barro biliar, el cual combina cristales de colesterol y gránulos de bilirrubinato cálcico. Se puede producir por ayuno prolongado, nutrición parenteral, obstrucción del ducto distal o algunos fármacos como la ceftriaxona. Por otra parte, la pancreatitis aguda alcohólica suele darse en un contexto de pancreatitis crónica, recurrente, con calcificaciones, insuficiencia pancreática exoendocrina y cambios en los ductos que se pueden ver en las imágenes. Generalmente es post-ingesta prolongada de alcohol. A continuación vamos a conocer la terminología de las principales complicaciones locales en pancreatitis aguda. Las colecciones líquidas agudas, o simplemente colecciones, son acumulaciones líquidas sin pared que aparecen precozmente en el páncreas o cerca de él. Las necrosis van a ser áreas de tejidos no viables, las cuales, si son intrapancreáticas, van a tener peor pronóstico. Los pseudoquistes son formaciones líquidas con pared de tejido fibroso o granulatorio y que se desarrolla tras 4 semanas de evolución. Es la evolución de una colección. Y finalmente la wallet of necrosis, que corresponde a una necrosis amurallada o encapsulada, que se desarrolla también luego de 4 semanas de evolución. Otras complicaciones locales son el síndrome compartimental abdominal, la isquemia intestinal, la disfunción de salida gástrica, trombosis de la vena esplénica o porta,
pseudoneurismas y disrupción o desconexión del ducto pancreático principal. Clínica de pancreatitis aguda. El dolor abdominal epigástrico es clásico, es en faja de comienzo no rápido, es decir, insidioso, de intensidad moderada a severa. No cambia con la posición y se irradia a dorso. No desaparece durante horas. Las náuseas y vómitos están presentes en un 90% de los casos. Y el enfermo se suele ver bien en una pancreatitis leve. Sin embargo, en un cuadro grave, el abdomen está distendido, hay íleo, resistencia abdominal, los ruidos hidroaéreos están bajos y existen signos cutáneos como el de Grey-Turner y de Cullen. Puede haber masa palpable, taquipnea, compromiso de conciencia e incluso ictericia. El estudio imagenológico complementario va a ser fundamentalmente con eco abdominal, la cual siempre debe realizarse al ingreso, fundamentalmente en búsqueda de enfermedad de la vía biliar y vesícula. El escáner es un examen que debe hacerse tras 72 horas de evolución, en búsqueda fundamentalmente de complicaciones locales. Finalmente, la resonancia magnética es un complemento a la eco y debe hacerse cuando hay una alta probabilidad pretest de que exista una enfermedad en la vía biliar. Para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda, debemos basarnos en la presencia de al menos 2 de los 3 pilares siguientes. Número 1. Síntomas compatibles con pancreatitis aguda. Por ejemplo, dolor epigástrico que puede ir o no acompañado de náusea y vómito. 2. Lipasa o amilasa, que debe estar elevada 3 veces sobre el límite superior normal. La lipasa y amilasa tienen una buena sensibilidad, cercana al 85%, pero la especificidad es mucho mayor en la lipasa. Y el tercer criterio es una imagen compatible con pancreatitis aguda, la cual puede ser cualquiera de las 3 que vimos anteriormente. El manejo inicial de la pancreatitis aguda es muy de receta de cocina. Siempre se debe contar con un equipo multidisciplinario, ya sea médico tratante, médico especialista, ya sea médico internista, intensivista, gastroenterólogo, radiólogo intervencional, cirujanos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, técnicos y auxiliares. Es fundamental una estrecha vigilancia de los signos vitales. Nutrición precoz. Todo paciente con pancreatitis debiese iniciar una nutrición temprana apenas tolere. Es decir, todo paciente con pancreatitis aguda, si no tiene un dolor severo, náuseas, vómitos o ilio, debiese iniciar la alimentación por boca. Si pasado al tercer o quinto día no se puede sostener esta alimentación oral, se debiese dar nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoduodenal. O nasoyeyunal, son todas compatibles. El volumen es fundamental. Debe iniciarse el aporte endovenoso en las primeras 24 horas, a 5 a 10 cc por kilo hora. El Ringer es mejor, ya que tiene un efecto antiinflamatorio, con la PCR más baja y menor tasa de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Desde el 2018 sabemos también que baja la mortalidad según un estudio chino. El volumen evita la falla renal y la disfunción de otros órganos. Las metas a lograr son una presión arterial media entre 65 y 85, una frecuencia cardíaca menos de 120 latidos por minuto y una diuresis de 0,5 a 1 cc por kilo hora. El manejo del dolor es súper importante en pancreatitis aguda. Actualmente se recomienda paracetamol como primer escalón en casos leves y considerar los opiáceos como el tramadol, la codeína o la meperidina en casos más severos. Actualmente no está contraindicado el uso de opioides. Lo que sí debería evitarse son los AINES. ¿Cuándo hacer colangiopancreatografía endoscópica retrógrada? Siempre en caso de coledocolitiasis. Y debe realizarse precozmente, es decir, en menos de 72 horas en caso de colangitis o coledocolitiasis completamente oclusiva. Para responder la duda respecto a la colecistectomía, revisé un estudio reciente, el estudio Poncho, en el cual se randomizaron 266 pacientes con pancreatitis aguda para realización de colecistectomía en la hospitalización o diferida. El estudio fue claro en demostrar que los pacientes que se hicieron colecistectomía en la hospitalización tuvieron menos mortalidad y también menos tasas de recurrencias.
Por eso la indicación actualmente es clara cuando hacer colecistectomía en un contexto de pancreatitis, hacerla siempre en caso de colelitiasis y realizarla idealmente previo al alta. Los antibióticos actualmente no están indicados de uso profiláctico y deben usarse solamente en caso de infección sospechada o confirmada. La profilaxis antibiótica no reduce el riesgo de infecciones secundarias y puede traer el desarrollo de agentes multidrogoresistentes, principalmente hongos. ¿Y cuándo vamos a pensar en una infección? Bueno, ante la presencia de colangitis, neumonía, algún hemocultivo positivo, urocultivo, cultivo de expectoración y ante la sospecha de infección de una complicación local, por ejemplo, la presencia de gas. Indicaciones de estudio y drenaje de una complicación local. Número 1. Ante necrosis o colecciones infectadas o sospechosamente infectadas. Otro criterio son los síntomas, principalmente dolor, obstrucción del tracto de salida del estómago o la presencia de ictericia. Un criterio discutible es el tiempo, en el cual tras 4 semanas de evolución sin una clara mejoría clínica estaría indicado realizar un drenaje de esta complicación local. ¿Cuáles son las vías de abordaje de una colección o necrosis? Hoy en día la mejor vía es la vía endoscópica, mediante la cual se pueden instalar catéteres J o catéteres LAMS, Lumen Apposing Metal Stents, como el que vemos en la imagen de la izquierda en el círculo rojo. Esta vía endoscópica tiene muy baja mortalidad y rápida recuperabilidad y alta precoz. Otra vía de abordaje válida es la vía percutánea, la cual tiene un poquito más de complicaciones, principalmente fistulización. La vía quirúrgica actualmente es la última alternativa. Acá les dejo un breve resumen del manejo general de la pancreatitis aguda y finalmente veamos las secuelas. Difusión endocrina se da en un 23% luego del primer episodio de pancreatitis aguda. La disfunción exocrina varía desde un 19% en los casos leves hasta un 33% en los casos severos. Y la pancreatitis crónica, muchas de ellas con insuficiencia pancreática, se ven desde un tercio a la mitad de los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen una enfermedad que los predispone de manera recurrente, como el etilismo. Y bueno, individuos, ha sido duro, pero hay que mantenerse luchando y estudiando acá en pandemia. Cualquier duda me la hacen en los comentarios, compartan el video y pónganle me gusta, pongan la campana y todas esas. ¡Chao!